Buenos días a todos, hoy es 8 de noviembre y con esta serie de gráficos, datos de los que nos provee la web worldometers.info, vamos a intentar explicar cómo va la evolución del coronavirus. Con este gráfico de fabricación casera intento dar un poco de luz sobre las posibles comparaciones que podríamos hacer entre países cuando conocemos datos. Por ejemplo, pues de la República Checa puede que un día tengamos 200 muertos y una persona de España diga, bueno, 200 muertos tampoco es tanto. En España hemos llegado a tener 900. Entonces, yo con este gráfico he intentado que podamos comparar países, es decir, según este gráfico, todos los países tendrían 10 millones de habitantes. Si todos los países tienen la misma población, pues ya podríamos comparar los datos. Entonces, por ejemplo, si todos los países europeos tuvieran 10 millones de habitantes, aquí estoy calculando la media de la semana más mortífera de cada país. Es decir, el país donde en una semana de promedio habrían muerto más personas, pues sería Bélgica. Entonces, claro, alguno podría decir, no, pero en Francia en una semana murieron de media 1000 personas cada día. Vale, pero es que Francia tiene, pues, no sé, 60, 70 millones de habitantes y Bélgica tiene 11. Con este gráfico pues podemos comparar en realidad dónde es más grave la situación, independientemente del número de habitantes. Otra consideración es por qué cojo una semana y hago la media de una semana y por qué no cojo el día más mortífero. Bueno, pues porque los gobiernos algunas veces acumulan los datos, no los dan día a día y de repente, pues de sopetón, tenemos que en un día dan los muertos que había habido en 2 o 3 días. Por ejemplo, en Francia, pues un día hubo 2000 muertos. Pues eso no es un dato correcto. Y pues por eso hacemos la media de una semana. No podemos hacerlo de día en día porque de día en día los datos no son fiables. Por ejemplo, los fines de semana, pues hay menos positivos y menos muertos. ¿Qué pasa? ¿Que el fin de semana el corona descansa un poquito? No, pues que el fin de semana las estadísticas llegan con un poco de retraso y al final pues el lunes y el martes parece que hay datos más graves que el fin de semana, pero no es así, es que el lunes y el martes se están recogiendo datos que deberían de haberse introducido el sábado y el domingo. Luego en la tercera columna, en la que pongo fecha, digamos que es el último día de esa semana, entonces podemos ver si la peor semana de ese país fue hace mucho o fue hace poco, si fue en la primera ola o si fue en la segunda ola. Los países que ahora mismo pues están sufriendo su peor semana o sufrieron su peor semana hace pocos días, estoy resaltando esa casilla en naranja, así vemos qué países están marcando sus propios récords ahora mismo. Los países que ya tienen la casilla de la fecha en blanco, digamos que ya son fotografías pasadas. No es que ahora mismo estén marcando récords de muertos. Entonces, por ejemplo, en este gráfico vemos que la República Checa, Eslovenia, Montenegro, Bosnia y Hungría, ahora mismo en la segunda ola están marcando récords. En la primera ola pues no estaban tan mal y ahora cada día pues están marcando récords y algunos de ellos pues están subiendo posiciones en este top 12 que he hecho en este momento. En España tenemos que la peor semana fue la del 3 de abril con una media de 185 muertos por día. Pero eso fue ya hace muchos meses en la primera ola. ¿Cómo está la situación en este momento en España? Como yo vivo en la República Checa, también presento este gráfico que muestra por quincenas cuántas muertes se han sucedido en la República Checa desde el comienzo de la pandemia. Vemos que en la primera ola la peor quincena fue del 1 al 15 de abril, en la que murieron un país que afrontó de forma muy eficiente la primera ola de primavera, y ahora en otoño la República Checa se sitúa a la cabeza en el número de muertes por habitante. Con esta progresión en el número de muertos, lamentablemente en un par de semanas alcanzará a la nefasta cifra de 6000
muertos que alcanzó el país escandinavo. De todas formas, no todo son malas noticias para la República Checa, ya que al ser un país epidemiológicamente hablando en la segunda ola muy avanzado, las medidas de restricción se están notando en las cifras. Como vemos en este gráfico, parece que ya se ha alcanzado el pico de muertos, comienza el descenso y puede ser que la República Checa sea uno de los pocos países de Europa que puede tener garantizada la Navidad.